La inteligencia artificial es sumamente poderosa. La utilizamos para crear imágenes, editar texto, procesar datos que anteriormente no podíamos, pero ¿podrá predecir cuándo vas a morir? Esta nueva aplicación busca hacer eso y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona. Así que comencemos. La aplicación de la cual te voy a hablar en este video se llama Death Clock y sería el reloj de la muerte, y es una aplicación bastante popular, diría yo. Tiene 2700 reseñas con un promedio de 4.8 estrellas. Está en la posición 19 en cuestión de aquí en el App Store de Apple, así que por lo menos la aplicación es bastante popular y las personas están encontrando valor en utilizar esta aplicación. Ahora bien, en la página web de esta aplicación la compañía promete que está utilizando modelos de inteligencia artificial bastante poderosos, como también información del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos e información de universidades bastante prestigiosas en Estados Unidos, como es el caso de Stanford y Berkeley. Pero bueno, ¿cómo es que funciona esta aplicación? Yo todavía no la he probado de lleno para poder pasar por esta experiencia con ustedes aquí en vivo, pero he buscado un poquito más de información y la compañía promete que ha analizado sobre miles de estudios de longevidad. También tiene datos de sobre 53 millones de personas, así que sin duda alguna tiene bastantes datos para poder hacer un estimado y considerar múltiples factores sobre tu estilo de vida para poder predecir cuándo será tu último día. Pasemos ahora a la demostración de cómo funciona esta aplicación, y lo primero que te preguntará será tu edad. Voy a escribir mis años. Yo tengo 34 años, la parte de la raza, pues yo me considero hispano, ¿verdad? Aunque supone que sea latino, pero esto es bastante complicado. Soy hombre, obviamente, y mi nombre es Hernán, obviamente, ya seguramente me conocen, o si es la primera vez aquí. Aquí cubrimos videos sobre tecnología y mucho más. Aquí me pregunto cuánto utilizo la parte de vegetales y frutas en mi comida. Voy a decir que varias veces a la semana. Eso sería bastante honesto, diría yo. ¿Cuántas veces como comida procesada, como comida rápida, comida en latas y comidas congeladas? Diría yo que prácticamente, vamos a decir, una vez a la semana, diría yo. Creo que es casi nunca, pero vamos a decir eso simplemente para ver cómo va el proceso de esta aplicación. En la parte de los dulces, donde es un poco complicado, porque sí me gusta comer bastantes dulces, así que vamos a poner que una vez a la semana, no tanto todos los días, diría que yo múltiples veces en la semana. ¿Cuánta agua bebo? Debo mejorar mi consumo de agua, pero diría que vamos a poner 6 a 9 vasos. Estoy como un poquito por debajo, diría yo. ¿Cuántas veces hago ejercicio de cardio, como correr, nadar? Diría yo que vamos a decir como 150 a 300 minutos en la semana. ¿Cuántas veces levanto pesas? Diría yo que más de 2 veces en semana. Estoy haciendo ejercicio durante los pasados meses, así que en esa parte estoy bastante bien. ¿Cuántas veces me estiro o hago yoga? Aquí diría que sí me estiro todo el tiempo, pero no hago yoga, así que vamos a poner 1 a 2 veces en semana, porque realmente no practico yoga consecutivamente. En la parte de estar sentado, donde sí se complica bastante, porque estamos viviendo una era bastante sedentaria, así que diría yo que entre 4 a 8 horas realmente paso mucho tiempo sentado, editando, trabajando, etcétera. ¿Y cuántas veces duermo? Más de al menos 7 horas a la semana. Diría que yo de 3 a 4 veces en semana. Esa parte donde también estoy un poquito complicado en la parte del sueño. ¿Cuántas veces te da trabajo dormirte? Esta parte prácticamente yo no tengo ningún problema a la hora de dormir. Eso sería algo bastante bueno en mi caso. ¿Cuántas veces paso tiempo con mi familia, amigos? Esto también es un poco complicado, diría que vamos a decir algunas veces al mes. Realmente no paso mucho tiempo, vivo en extranjero, así que no vivo con mi familia inmediatamente. Y estoy casado, así que vamos a poner aquí casado. Vamos a ver qué efecto tiene eso en mi duración de la vida. Y si tengo hijos, no planifico tener hijos, así que voy a poner que no planifico tener hijos. Y en cuestión de cuánta ayuda recibo de mi círculo social, diría que yo me ayuda bastante, no diría un montón, pero diría algo que es bastante normal en esa parte. En la parte del alcohol, como estoy trabajando más en mi hacer ejercicio, etcétera, pues realmente no estoy consumiendo tanto alcohol. Diría que diría que prácticamente nada, porque según esta estadística realmente no bebo. ¿Cuánta parte uso nicotina? Realmente no utilizo nada de nicotina, así que en esa parte creo que me ayuda bastante a poder durar mucho más tiempo. ¿Y cuánto diría que paso estrés en mi día a día? Diría yo que ocasionalmente tampoco vivo estresadamente. ¿Cuánto diría que la salud mental me afecta negativamente? Diría que bastante nada, realmente considero que estoy bastante bien en mi salud mental. En la parte del doctor, realmente aquí estoy fallando bastante, así que diría que cada 2 a 3 años no estoy yendo bastante seguido al doctor. ¿Cuántas veces me chequeo por cáncer? Pues realmente nunca lo he hecho, así que voy a decir que nunca, porque en realidad nunca me he chequeado, nunca me he verificado si tengo cáncer o alguna prueba para determinar eso.
¿Y cuánto sería la duración de mis abuelos? Diría yo que duraron bastante, así que vamos a poner aquí 80, bueno, diría yo más de 90, diría yo, entre 80, 89 y 90 años, así que en esta parte estoy bastante bien en la genética. Y en la parte de sobrepeso, pues no estoy sobrepeso, estoy bastante fit, diría yo, en cuestión de hacer ejercicio. La parte de la presión sanguínea, diría yo que estoy bastante normal, no me he verificado recientemente, pero cuando me he verificado, pues estoy bastante normal. Sobre la parte del colesterol, como realmente no me he verificado, pues no puedo decir, pero diría yo que estoy óptimo, vamos a decirlo normal, realmente no me he verificado recientemente. Y la parte de hacer ayuno, diría yo que prácticamente no sé, diría yo que normal, realmente no me he verificado recientemente, así que voy a decir que está normal. Otra pregunta aquí sería la parte de si tengo alguna enfermedad crónica, diría que no tengo ninguna enfermedad crónica, por lo menos por ahora estoy bastante saludable. Así que como puedes ver aquí está calculando la longevidad utilizando la parte de los estudios, sobre 1200 estudios, sobre 53 millones de participantes. Y obviamente como puedes ver, pues obviamente no vas a hacer ticket totalmente gratis, tienes que pagar por esto, o puedes entonces coger una prueba de 3 días para ver cómo me va en esta aplicación. Aquí estaré haciendo esta prueba y seguiremos en breve. Bueno, ya hice el proceso de prueba y como puedes ver me dice que estaré muriendo el próximo 3 de septiembre en el 2082 a una edad de 92 años, así que en ese sentido pues estaré durando bastante bien. Dice que puede ser que me muera de cáncer porque no me verifico, obviamente, que puede ser que tenga algún potencial de alguna enfermedad crónica y que tenga quizás problemas cardiovasculares, no sé, me mantengo bastante ejercitándome en ese sentido, y que me quedan 57 años, 289 días, 10 horas, 16 minutos y 22 segundos, así que eso sí me mantengo en los mismos hábitos que estoy teniendo, pero si digo que mejoro un poco más mis hábitos, puedo subir a 64 años más de lo que me queda, así que llegar prácticamente a los 100 años no estaría nada mal. Aquí me compara que si sigo como estoy, duraría 58 años más, pero si mejoro mis hábitos, sería 64 años más, así que déjame trabajar en mejorar mis hábitos. Aquí dice que si duro un poquito más con mis mejores hábitos, moriría el 16 de noviembre en el 2088 a los 98 años. Ya veremos cómo será eso, y que como puedes ver que puedo durar 6 años más si me porto mejor y mejoro un poquito más la parte de mis hábitos alimenticios, seguramente la parte de ejercicio, para poder durar un poquito más. Como puedes ver en esta lista, esta aplicación lo que busca es darte algunas recomendaciones de salud para que puedas mejorar obviamente tu bienestar y que puedas vivir un poco más de tiempo, diciendo que me verifique un poco más años, que si me verifico más tiempo puedo aumentarme 1.9 años. Si me paso con más de mis miembros de la familia, como amigos, puedo durar un poquito más. La parte de la dieta, porque estoy bastante estable, la del sueño y las enfermedades, en esta parte estoy óptimo. Así que aquí te estoy mostrando en qué áreas puedes enfocarte un poco más para que puedas obviamente durar un poquito más, porque la parte social y la parte de verificarte en el médico, pues obviamente son puntos bastante importantes. En fin, aquí la aplicación termina diciéndote cuáles serán los puntos más complicados para ti. La parte del cáncer, que obviamente pues me verifique, porque si no me verifico, pues puede ser que se descubra un poco tarde. También la parte de enfermedades crónicas, dice aquí que un poco que si no te verificas de 2 a 3 años, puedes entonces tener más riesgo de encontrar estas enfermedades crónicas. Y la parte de cardiovascular, diría yo que es un poco complicado, porque sí me ejercicio bastante en la parte de cardiovascular, pero como no me verifico en el médico, pues eso es lo que puede afectar un poquito más la parte de que me afecte o que tenga alguna enfermedad crónica del corazón. Así que en esa parte pues tengo que trabajar un poquito más en el futuro. Y las partes buenas de que hago ejercicio cardiovascular, que tengo bajo colesterol y que no utilizo ninguna sustancia controlada como drogas, alcohol, bastante no uso del alcohol prácticamente, ni del cigarrillo ni nada por el estilo. Obviamente eso me ayuda bastante, así que puedes ver cómo entonces te puede ayudar y qué aspectos puedes mejorar para que tu vida, ¿verdad?, lo que puedes durar pues sea un poquito más. La parte de la calidad del sueño, aquí también tengo que mejorar un poquito más. Mejorar la parte del consumo de vegetales y frutas es bastante importante. Y reducir un poco la parte de estar sentado, porque obviamente estar sentado todo el tiempo lo que te afecta bastante. Y aquí vas a poder seguir viendo otras áreas donde puedes enfocarte para poder mejorar tu salud. Y ese es el punto de esta aplicación, que puedas ver en qué áreas realmente debes de trabajar para que puedas obviamente mejorar tu salud, y lo que obviamente tendrá un efecto en cuánto tiempo vas a durar. En fin, como pudiste ver a lo largo de este video, la aplicación no es simplemente el morbo de decirte cuándo vas a morir, sino también darte un poco de recomendaciones para que puedas cambiar algunos de tus hábitos, como es el caso de la alimentación, como también el de interactuar con otras personas, también la parte del sueño, de ejercicio y mucho más, para que puedas tomar acción en esa parte de sus hábitos y puedas mejorarlo, para que obviamente pueda tener un impacto en tu salud y que puedas durar un poco más de tiempo. Obviamente esta aplicación no busca ser 100% exacta, simplemente compara lo que tú contestaste en el cuestionario
cuestionario con la base de datos que ellos ya tienen de los pasados experimentos que se han hecho sobre cuánto realmente duran las personas, y utilizando toda esa información y obviamente el poder de la inteligencia artificial, pues te puede dar un estimado de cuánto tiempo realmente estarás durando utilizando la información de estos hábitos que has establecido en este cuestionario. Pero en fin, ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te dijo esta aplicación, cuánto tiempo estarás durando, estás sorprendido o estás un poco feliz. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.